Todos sabemos qué es la confesión, o al menos creemos saberlo. Entramos a un confesionario, decimos nuestros pecados, recibimos una penitencia y escuchamos unas palabras de absolución, pero la pregunta de hoy es mucho más profunda. ¿Qué sucede realmente en la confesión? ¿Es simplemente una conversación con un sacerdote? ¿Es un acto simbólico? ¿Es una pregunta creada por la Iglesia siglos después de Cristo? ¿O ocurre algo invisible pero real en el alma de quien se confiesa? Muchos católicos han dejado de acercarse a este sacramento porque no comprenden su grandeza, y otros lo viven como una obligación, sin llegar a descubrir el inmenso regalo que Cristo quiso dejar a su Iglesia. En este episodio responderemos a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica qué ocurre realmente cuando una persona se arrodilla para confesar sus pecados y por qué este sacramento ha sido llamado a lo largo de los siglos el sacramento de la misericordia. Te invito a permanecer con nosotros hasta el final, porque descubriremos qué sucede en el alma en el instante mismo de la absolución y por qué algunos santos llegaron a considerar la confesión como uno de los mayores tesoros que Cristo dejó a los hombres después de su resurrección. Quizá la pregunta más importante no sea ¿qué tengo que decir en la confesión?, sino ¿qué está haciendo Cristo en mi alma mientras me confieso? Escuchemos la palabra de Dios. Para comprender qué sucede realmente en la confesión, debemos comenzar por una verdad fundamental. Solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso, cuando Jesús apareció en Israel perdonando pecados, muchos quedaron escandalizados. En una ocasión le llevaron un paralítico, y antes de curarlo, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos reaccionaron inmediatamente. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y tenían razón en una cosa: solo Dios puede perdonar los pecados. Precisamente por eso, al perdonarlos, Jesús estaba revelando su autoridad divina. La confesión comienza aquí, en la certeza de que Cristo tiene poder para reconciliar al hombre con Dios. Pero Jesús no quiso que ese perdón quedara limitado únicamente a los años de su vida terrena. Quiso que continuara actuando en su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y para ello realizó algo extraordinario. La tarde de la resurrección se apareció a sus apóstoles y les dijo: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Y a continuación sucede algo único en todo el Evangelio, diciendo: «Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Estas palabras son fundamentales. Jesús no le dice únicamente que anuncien el perdón. Les confiere una autoridad concreta relacionada con el perdón de los pecados. Por eso la Iglesia siempre ha visto en este pasaje la institución del sacramento de la reconciliación. Pero esta autoridad ya había sido anunciada anteriormente. A Simón Pedro, Jesús le había dicho: «Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y más adelante extiende esta autoridad a los apóstoles, diciendo: «Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo». La reconciliación de los pecadores forma parte de esta misión confiada por Cristo a su Iglesia. San Pablo hablará de ella en una expresión muy hermosa:
todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y añade, somos embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. La Iglesia no actúa por iniciativa propia, actúa por mandato de Cristo. Es Cristo quien reconcilia, es Cristo quien perdona, es Cristo quien actúa a través de los ministros que Él mismo estableció. Ahora bien, alguien podría preguntarse, ¿por qué es necesario manifestar los pecados? La Escritura también ofrece una respuesta. La carta de Santiago exhorta a los cristianos diciendo, confesaos mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros para que os curéis. Observamos la palabra utilizada por el apóstol, curéis. El pecado no solo produce culpa, produce una herida espiritual, y Dios no desea únicamente declararnos perdonados, desea sanarnos. El salmista describe maravillosamente esta experiencia. Después de haber ocultado su pecado durante un tiempo, escribe, mientras callé, se consumían mis huesos entre continuos gemidos. Pero luego añade, te manifesté mi pecado, no te oculté mi culpa, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. El pecado oculto se convierte en una carga. La confesión abre la puerta a la liberación. Por eso la confesión no es una invención humana ni una práctica desarrollada siglos después. Su fundamento se encuentra en la misión misma que Cristo confió a los apóstoles. Hasta aquí la palabra de Dios nos ha mostrado algo extraordinario. Jesús tiene autoridad divina para perdonar los pecados. Después de su resurrección, entregó a los apóstoles el poder de perdonar y retener los pecados. Confió a su iglesia el ministerio de la reconciliación. La Escritura presenta la confesión de los pecados como un camino de sanación. Y el salmista nos muestra la paz que nace cuando dejamos de ocultar nuestras culpas y las ponemos ante Dios. Pero todavía queda una pregunta decisiva. Si Cristo es quien perdona, ¿qué ocurre exactamente en el alma cuando el sacerdote pronuncia las palabras de absolución? ¿Qué cambia espiritualmente en ese instante? La Iglesia, los santos y los grandes doctores han reflexionado durante siglos sobre este misterio y nos ayudarán a comprender por qué la confesión es mucho más que una simple conversación humana. Después de escuchar la Sagrada Escritura, la Iglesia enseña que en la confesión ocurre mucho más que la simple declaración de unos pecados. En la confesión, Cristo mismo actúa para reconciliar al pecador con Dios, devolverle la gracia perdida y sanar las heridas que el pecado ha causado en su alma. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia. La confesión no restaura únicamente una relación individual con Dios, también sana una ruptura que afecta a todo el cuerpo de Cristo. Por eso el Catecismo llama a este sacramento sacramento de conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Cada uno de estos nombres revela una dimensión distinta de lo que sucede en él, pero quizá una de las enseñanzas más hermosas del Catecismo es esta: toda la eficacia de la penitencia consiste en restablecernos en la gracia de Dios y unirnos con Él en una íntima amistad. La confesión no es solamente borrar una deuda, es recuperar una amistad, es volver a la casa del Padre,
es reencontrarse con Cristo. Los cristianos de los primeros siglos tenían una profunda conciencia de esta realidad. San Ambrosio de Milán escribió: «La Iglesia tiene agua y lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia». Con estas palabras enseñaba que Dios, después del bautismo, dejó también un remedio para las caídas de sus hijos, porque conocía nuestra fragilidad. San Juan Crisóstomo exhortaba a los fieles diciendo: «Entra en la iglesia y lava tus pecados. Cuando hayáis pecado, venid a la penitencia». Para él, la confesión no era un tribunal de condenación, era un lugar de curación. San Paciano de Barcelona, obispo del siglo IV, escribió una frase extraordinaria: «Cristiano es mi nombre, católico mi apellido». Y al hablar de la penitencia enseñaba: «Quien confiesa sus pecados ya está actuando con Dios. Dios acusa a tus pecados. Si tú también los acusas, te unes a Dios». Qué hermosa imagen. Cuando confesamos nuestros pecados, dejamos de defenderlos. Comenzamos a verlos con los ojos de Dios. Santo Tomás de Aquino enseñó que los sacramentos realizan verdaderamente aquello que significan. Por eso la absolución no es simplemente una declaración simbólica. Cuando el sacerdote absuelve válidamente, Cristo concede realmente el perdón que las palabras expresan. No es solo un anuncio, es una acción de Dios. Santa Catalina de Siena contemplaba la misericordia divina con admiración y escribió: «La misericordia de Dios es mayor que todos los pecados que puedan cometer las criaturas». Por eso veía la confesión como una fuente permanente de renovación espiritual. San Juan María Vianney, que pasó innumerables horas en el confesionario, decía: «No es el pecador quien vuelve a Dios para pedirle perdón. Es Dios quien corre tras el pecador y lo hace volver a Él». Para el cura de Ars, cada confesión era una victoria de la gracia. No comenzaba con el esfuerzo humano, comenzaba con la iniciativa amorosa de Dios. San Pío de Pietrelcina recomendaba frecuentemente a sus hijos espirituales acercarse a este sacramento y decía: «La confesión es el baño del alma». Así como el cuerpo necesita ser lavado, el alma necesita ser purificada, no una sola vez, sino continuamente a lo largo de la vida cristiana. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, enseñó: «La reconciliación sacramental puede considerarse en cierto sentido una resurrección espiritual». ¡Qué expresión tan poderosa! Cada confesión bien hecha es una especie de resurrección interior, un regreso de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Ahora bien, todavía debemos responder a una pregunta muy concreta: ¿qué ocurre exactamente en el instante de la absolución? La Iglesia enseña que, si existe arrepentimiento sincero y la confesión es válida, Dios realiza verdaderamente las siguientes obras en el alma: perdona los pecados confesados, restituye la gracia santificante si se había perdido por el pecado grave, reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia, devuelve la paz y la serenidad de la conciencia, fortalece al cristiano para combatir futuras tentaciones. Por eso la confesión es mucho más que una conversación, mucho más que un consejo espiritual y mucho más que una práctica psicológica. Después de escuchar el catecismo, a los padres, a los doctores y a los santos, comprendemos que en la confesión ocurre algo sobrenatural. Cristo recibe al pecador, Cristo perdona, Cristo sana, Cristo restaura, Cristo devuelve la vida de la gracia, porque al final el confesionario no es un lugar donde Dios humilla al pecador.
Es el lugar donde Dios levanta al pecador y le devuelve la dignidad de su Hijo. Después de escuchar la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, podemos responder con claridad a la pregunta de este episodio: ¿qué sucede realmente en la confesión? En la confesión no ocurre simplemente una conversación con un sacerdote. Cristo mismo sale al encuentro del pecador, perdona sus pecados, sana sus heridas, lo reconcilia con Dios y con la Iglesia, y le devuelve la vida de la gracia que el pecado había debilitado o destruido. Por eso, quizá la pregunta ya no sea ¿por qué debo confesarme?, sino ¿qué me impide acercarme a la misericordia que Cristo quiere regalarme? Porque el confesionario no es el lugar donde Dios te rechaza por tus pecados, es el lugar donde Dios te abraza a pesar de ellos. Queremos recordarte que hemos preparado una guía gratuita para ayudarte a realizar una confesión profunda, sincera y bien preparada. Puedes descargarla gratuitamente visitando elverbo.co o haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Allí encontrarás un completo examen de conciencia católico, preguntas para la reflexión, ayuda para prepararte espiritualmente y orientaciones para acercarte con mayor fruto al sacramento de la reconciliación. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por el inmenso regalo del sacramento de la reconciliación. Danos la humildad para reconocer nuestros pecados, la valentía para confesarlos con sinceridad y la confianza para creer en tu misericordia. Que nunca permitamos que el orgullo, el miedo o la vergüenza nos alejen de ti. Haz que experimentemos la alegría de un corazón reconciliado y la paz que solo tú puedes dar. Amén. Porque una buena confesión puede cambiar una vida, y si Cristo puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, surge una pregunta aún más grande: ¿qué pasa después de la muerte? En el próximo episodio buscaremos la respuesta a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica, porque tarde o temprano todos tendremos que cruzar ese umbral, y comprender lo que Dios ha revelado sobre la vida eterna puede cambiar la manera en que vivimos hoy.